Es una de las últimas sensaciones del fútbol alemán y además acaba de dar un salto importantísimo en su carrera fichando por el Bayern de Múnich para la próxima campaña. Hoy hablamos de Tom Bischoff en Scout Club. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un jugador increíble, un futbolista del que tenía muchas ganas de hablaros, un futbolista que llevo preparando desde hace más de un mes porque llevo viendo bastantes partidos de él, bastantes clips, he leído bastantes artículos, me he informado en prensa alemana porque realmente estamos ante uno de esos prospects que realmente prometen muchísimo y no a un nivel intermedio, ni muchísimo menos un nivel que creamos que puede estar en élite y ya está, sino que estoy hablando de un chaval en el que ya no solo yo, por lo que le he visto, sino también el fútbol alemán en general tiene puestas muchísimas esperanzas. Hablo de Tom Bischoff, hablo de un futbolista que acaba de dar el salto además al Bayern de Múnich, firmará, bueno, ya ha firmado con el conjunto, con el gigante bávaro, pero está jugando ahora mismo en el Hoffenheim, lo está haciendo y lo hará hasta el verano de 2025 y es un futbolista de 19 años que ya está teniendo prestaciones mucho mayores de lo que se puede esperar de un jugador prácticamente en edad juvenil. Por lo tanto, tengo la sensación de que podemos disfrutar mucho viendo jugar a Tom Bischoff y creo que si las cosas salen como más o menos se esperan, estamos hablando de uno de los grandes futbolistas alemanes del futuro. Así que no vamos a entretenernos mucho más, pero antes, como siempre, os voy a pedir que os suscribáis, que deis a la campanita para estar atentos de todo lo que voy subiendo al canal sobre fútbol internacional y por supuesto que dejéis en comentarios nombres que queráis que aparezcan en este espacio, ya sabéis, Scout Club, ese espacio dentro de mi canal en el que hablo de jugadores sub-23 que están llamando la atención o que creemos que en el futuro la pueden llamar. Vamos a hablar ya de Tom Bischoff, un futbolista, ya digo, que creo que no es controvertido decir que es una de las grandes esperanzas del fútbol alemán en general. Ya ha sido una figura importante en el Hoffenheim, con más de 50 partidos a pesar de ser un jugador muy joven. Debutó en 2022, debutó con 16-17 años contra el Hertha de Berlín. Ciertamente creo que es una edad muy temprana. Estamos hablando de un jugador que todavía no ha cumplido los 20 años y que obviamente ya tiene un recorrido bastante grande en la élite del fútbol alemán. Hay que decir que eso es lo que probablemente haya empujado al Bayern. Le han visto una madurez increíble, aunque luego tengo yo un matiz que creo que tenemos que hablar en sus cositas a mejorar. Y sí que es verdad que estamos hablando de un futbolista que la comparación con Kroos también nos está llevando a ese debate, ¿no? De qué tipo de futbolista es, cómo puede evolucionar, cuán de útil puede ser para la selección alemana. El relato ya existe, ya es algo que obviamente se habla a otros términos, es una de las promesas más interesantes en el panorama del fútbol de Alemania y por supuesto yo creo que también tiene que ver ese gran rendimiento que está teniendo en un club en horas bajas, que cambió a su entrenador, cesó a Matarazzo, que fue quien comenzó la temporada, ahora está Ilser. Bueno, da la sensación de que ese fichaje por el Bayern de Múnich ya no solo es que sea un escape, que además es sin pagar traspaso, es una operación que se lleva al jugador libre, el conjunto alemán. No sé si eso ha sentado muy bien realmente a la afición del Hoffenheim, pero lo que está claro es que si hoy siguen luchando un poco por mantenerse en la Bundesliga es precisamente gracias a que yo creo que Tom Bischoff está siendo uno de los personajes importantes y una de las figuras clave dentro del equipo, algo bastante llamativo teniendo en cuenta su edad. Hay que decir que es un jugador que nace en Aschaffenburg, pero pronto se muda a Amorbach con su familia, con su hermano y con sus padres. Es un futbolista que ya a los 7 años empieza a jugar al fútbol, él tiene sobre todo ese primer contacto con el Amorbach, un equipo muy muy endeble, un equipo humilde de la ciudad donde vive, obviamente es su primer paso en el fútbol, es allí donde empieza a enamorarse y empieza a mostrar que tiene cualidades muy interesantes para el fútbol, un jugador rápido, un jugador con gran visión de juego, un futbolista que obviamente parecía llamar la atención de todos y a los 3 añitos, solo a los 3 añitos, cuando apenas había cumplido 10 años, ya el Hoffenheim se hace con él, por lo tanto ya lleva mucho recorrido en el Hoffenheim, ya lleva una temporada larga, casi 10 años en el conjunto alemán y eso es lo que va a estar, porque ya ha firmado, como digo, por el Bayern de Múnich, que es el equipo que ha apostado por él para llevárselo el verano de 2025. Un jugador que obviamente ya estaba llamando mucho la atención, como digo, ya lleva más de 50 partidos con el Hoffenheim, algo bastante llamativo por la edad que tiene, y es un futbolista que
yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo por la camada de jugadores alemanes que está intentando reunir el Bayern de Múnich de cara al futuro en su plantel. Veremos si luego tiene espacio o no tiene espacio, pero lo que tengo yo muy claro es que el Bayern de Múnich va a asustar, va a juntar a dos de los prospects más interesantes del fútbol alemán, con Musiala, con el propio Tom Bischoff, y eso yo creo que puede ser algo muy interesante de cara a poder evaluar un poquito lo que es su trayectoria o los próximos pasos que dé en la élite alemana. Vamos a hablar un poquito ya de su posición, de cómo es como jugador. Es un jugador zurdo, es un futbolista que le gusta apoyarse en ese perfil zurdo, aunque juega bien en ambos perfiles. No es un jugador que interpreta el juego única y exclusivamente con ese perfil derecho que generalmente utilizan los zurdos para buscar portería. Es un futbolista que ha jugado como interior, ha jugado como mediocentro organizativo, pero sobre todo lo que ha hecho y sobre todo donde creo que es un jugador más apto para poder ser élite absoluta, es como media punta, es entre líneas, siendo un jugador con llegadas, siendo un jugador con peligro, sobre todo en esos disparos desde fuera del área, y siendo un futbolista completo, ¿no? Que interprete bien el juego, que sepa moverse, que utilice su agilidad para deshacerse de rivales, que el desborde también le sirva para romper líneas, y sobre todo en esa zona entre líneas, en esa frontal, en esa zona 14 que llamamos los analistas, tenga una influencia importante dentro del juego. Es un jugador que tiene que participar en el desarrollo de la jugada ofensiva para poder hacerse valer. Es un futbolista que luego además domina bastantes vertientes dentro de lo que es el juego ofensivo, como vamos a ver. Estas son las posiciones que ocupa sobre todo. Es verdad que cualquiera podría estar tentado de hablar de un posicionamiento sobre todo en banda, siendo un jugador zurdo, siendo un futbolista que tiene buen tiro desde fuera del área. Podríamos estar tentados de decir, bueno, pues con esa agilidad, con esa facilidad para moverse, ¿no podría ir a banda? No, es un futbolista que no domina la velocidad, luego lo veremos también. Sí que tiene una rapidez de movimientos importante, pero no tiene velocidad punta, lo cual limita bastante en banda. Por lo tanto, creo que es un jugador que sobre todo tiene que vivir entre la posición del interior y la posición del mediapunta. No me arriesgo siquiera a ponerle como segundo delantero, por lo tanto, le veo muy centrado en esa posición y sobre todo va a tener que ir a equipos que le puedan dejar jugar en ese puesto y en ese rol. Dentro de lo que es lo más destacado dentro de este jugador, obviamente el control de balón. Es un gran técnico, es un futbolista que no solo distribuye bien, tiene técnica para ejecutar el pase, sino que además tiene esa calidad a la hora de controlar el balón, de orientarlo en un mismo movimiento para poder librarse de rivales. Tiene una gran visión de juego, es un futbolista que organiza muy bien la jugada ofensiva, sabe por dónde tiene que dirigirla, y luego además tiene esa capacidad, esa calidad para dotarse de peligro precisamente de cara a portería por los disparos desde larga distancia. Es un futbolista con una potencia tremenda, que le cuesta muy poquito armar la pierna y además tiene disparos con muchísima calidad, tiene una capacidad muy grande de poder someter. Eso le convierte obviamente en un gran jugador en acciones a balón parado. Creo que las AWPs pueden ser uno de sus valores más grandes a la hora de ejecutar. Zurdo con mucha rosca cuando la necesita, le imprime potencia al disparo y además tiene en estático esa capacidad para poner el balón donde quiera, bien en un disparo directo a puerta o bien para generar una segunda jugada con compañeros. Y bueno, al final ese dominio locomotor que le quiero diferenciar precisamente de la velocidad punta, porque obviamente es un jugador ágil, es un jugador que sabe moverse, que interpreta muy bien, sobre todo en estático, cómo tiene que realizar el movimiento para librarse de los rivales, junta muy bien ese control del balón con esa agilidad que él posee y le facilita un poco esa gestión del regate, aunque no sea un futbolista que pueda hacer uso de la velocidad para deshacerse del contrario, que es algo que yo creo que tendría que potenciar. ¿Eso cómo lo puede conseguir? Pues obviamente dotándose de potencia física. Le falta mucha fuerza, le falta mucha capacidad para ir a los duelos, le falta esa velocidad punta que le pueda hacer dominar también en posiciones lejanas al centro o al carril central. Tengo la sensación de que con eso sería un jugador mucho más completo que podría ir a más posiciones, pero como no lo tiene, yo sobre todo lo que haría sería intentar que ganara fuerza física, sobre todo para los duelos, para tener un poquito más de equilibrio en circunstancias en las que
tenga que intentar no irse al suelo con cada entrada o con cada choque, porque realmente es un jugador bastante endeble. Y tiene que ganar en madurez también a la hora de tomar decisiones. Creo que es un futbolista que tiene que dar un paso más en esa capacidad para gestionar cuándo sí y cuándo no. Tiene que intentar un pase quizá más arriesgado. Eso es lo único que yo le veo a Tom Bischoff dentro de lo que fueran sus facultades a mejorar, porque creo que mejoraría mucho como futbolista. Dentro del apartado estadístico, pues muchas cositas a ver, sobre todo que la temporada pasada jugó entre medias entre el equipo filial y el primer equipo del Hoffenheim, algo que obviamente ya tiene un valor particular importante. Es verdad que fueron menos partidos de los esperados en el primer equipo, pero ya fue entrando en dinámica. Fueron 32 partidos jugados en total, 19 como titular, 1521 minutos jugados entre ambos equipos y 4 goles y 2 asistencias. Creo que no marcó ningún gol con el primer equipo, pero sí lo haría precisamente esta temporada. Ya lleva 3 goles y 4 asistencias en más de 2000 minutos jugados, 25 partidos como titular ya en el primer equipo. Aquí hablaba un poco de la confianza que le está dando su entrenador o los entrenadores que ha tenido precisamente esta temporada. 27 partidos ya jugados, 25 como titular. Creo que es una apuesta muy clara, ¿no?, por el talento de Tom Bischoff, y sin tener ese pozo y esa capacidad para ser grande con 19 años, pues obviamente ningún entrenador apostaría por él. Creo que realmente esto reafirma un poco esa apuesta por un jugador, o sobre todo por el nivel potencial, por el techo que se le ve. Y bueno, secreto a voces que el Bayern estaba muy interesado en su fichaje. Se oyó que también el Real Madrid parecía estar detrás del jugador, pero bueno, esto, como digo, siempre es la parte menos importante. Al final, conocer al jugador y saber un poco cómo juega, saber qué puede aportar, es lo más importante. Pero aquí precisamente Alberto Rubio, compañero de Marca, había hablado ya bastante de él, había hablado bastante de lo que podía ser como futbolista y sobre todo lo que podía dar en su futuro más inmediato, el interés del Bayern y sobre todo esa comparación con Kroos, que parece, ¿no?, que le está abriendo cierta forma de comparar perfiles y de entender un poco por dónde puede ir su valor como futbolista, que creo que no está muy equivocado. Realmente estamos hablando de un futbolista que se parece a Kroos, por supuesto, porque estamos hablando de que Tom Bischoff es uno de los jugadores con más tendencia a ser de los que dominen dentro de esa fase de 3/4, dentro de esa fase de finalización. Es un jugador que tiene capacidad para dominar el juego creativo del equipo. Es un futbolista que en el 3-4-2-1 que está utilizando el Hoffenheim está brillando precisamente como media punta, y eso obviamente le capacita para ser uno de los jugadores en los que más se fije la gente y en los que más llamen la atención precisamente por su edad, por el tejido competitivo que está logrando hilar en su currículum, porque estamos hablando de más de 50 partidos en élite con un equipo de primera división alemana y obviamente, ¿no?, con la apuesta clara y abierta del Bayern de Múnich y por supuesto también de la selección alemana, que no hemos hablado mucho de ello porque realmente no ha debutado todavía con la primera con la selección absoluta. Sí que lo ha hecho con la Alemania sub-20, no lo ha hecho con la sub-21. Veremos si eso se va rompiendo con el pasar de los meses, pero tengo la sensación de que puede estar más cerca del equipo de Nagelsmann que de un largo periodo en categorías inferiores. Tengo la sensación de que Nagelsmann se va a fijar muy pronto en él, y más sobre todo después del paso de llegar al Bayern de Múnich, que creo que puede ser para tener bastantes minutos. Ojalá sea así, porque realmente estamos hablando de un futbolista muy interesante y de un futbolista que yo he disfrutado mucho valorándolo y haciendo este informe. Ojalá que vosotros lo valoréis y lo podáis ver pronto, ya sea viendo partidos de Bundesliga del Hoffenheim este año o a partir de 2025, para que podáis disfrutar de este jugador en el Bayern de Múnich. Sea como sea, espero que os haya picado la curiosidad y que vayáis a YouTube a conocer un poquito más del juego de Tom Bischoff. Y por supuesto, quiero pediros que os suscribáis, que dejéis en comentarios todo lo que queráis sobre la figura de este jugador o sobre nombres que queráis que aparezcan en el Scout Club. Y por supuesto, dale like al vídeo porque me ayuda muchísimo a que este vídeo lo vea más gente. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente. Y gracias, como siempre, por estar al otro lado.